Hola, mi nombre es Mariela García Zárraga y voy a compartir en estos minutos un tema muy interesante. Hoy les voy a hablar del vanguardismo. Y para empezar hablándoles del vanguardismo, vamos a iniciar hablando de lo que es el contexto histórico. El vanguardismo se dio en un contexto de dos guerras mundiales, la primera en 1914 y la segunda desde 1939 hasta 1945. Esto repercutió, ¿verdad?, en un hombre confundido, desconcertado, viviendo una angustia existencial sin precedentes. Además se dio un tecnicismo sorprendente. Las investigaciones llevan al hombre a descubrimientos de misterios únicos en la medicina, la biología, etc. Esto repercutió en un arte inestable, inquieto, de sucesión rápida, es decir, experimental. También se dieron técnicas en las máquinas que han llevado al hombre a dominar la naturaleza terrestre y extraterrestre. Así también se dio el imperio de la psicología. La psicología entonces se va a concebir en el siglo XX como una ciencia. Han buceado en el subconsciente y hasta en el inconsciente del hombre para descubrir misterios y mecanismos profundos. El hombre vive bajo la obsesión de su propio misterio y trata de dejar actuar todo su ser en el acto creador. A través de la razón, de la fantasía, corazón, instintos, consciente, subconsciente, inconsciente, vigilia, sueños, situaciones intermedias. Así también vamos a encontrar un vértigo de la velocidad. El siglo XX vive el vértigo de la rapidez. Esto va a repercutir en un arte incoherente, sin lógica en el tiempo y en el espacio, hermético, surrealista. Todo se mueve a velocidades de ensueño. El hombre sube a la luna, camina hacia Marte, pone en órbita satélites para observar el mundo y brindar imágenes en un momento que se dan a miles de kilómetros. Los aviones son supersónicos, los automóviles quieren autopistas. Existe avance de la tecnología digital. Todo se da muy rápido. En la vanguardia también nacen varios movimientos, como es el cubismo, que nace en Francia. El poeta debe dejar que funcionen en la creación poética los mecanismos inconscientes y automáticos del hombre. Se da el dadaísmo, que se origina en Suiza, con la desaparición de la lógica en las composiciones. Así también observamos el futurismo, que se da en Italia. Se emplean diversos tipos de letras tipográficas de acuerdo a determinadas reglas. Además tenemos el surrealismo, que se da en Francia. Hay que llevar al poema los contenidos del sueño y de los ensueños. El ultraísmo, que se da en España. Hay que darle paso a lo dinámico, industrial y todo lo que hasta ese momento se consideraba apoético. Y por último tenemos el creacionismo, que se origina en Latinoamérica, en Chile. La primera condición del poeta es crear, la segunda crear y la tercera crear. Un ejemplo de esto lo vemos en las cursivas se utilizan las cursivas para las sensaciones, las negritas para las onomatopeyas, las versalitas para las pasiones. Ahora vamos a ver lo que son los elementos del vanguardismo. Dentro de estos elementos encontramos el ambiente y planos. En la narrativa vanguardista el ambiente pierde valor. Se le utiliza en sus líneas fundamentales para poder dar un escenario a la acción, no actúa como un elemento determinante. En este paisaje nada tiene de extraño que las cosas tengan alma, estén animadas y con frecuencia actúen como si fueran personas. En el vanguardismo no vamos a tener un ambiente protagonista como sí lo teníamos en el romanticismo. Así también vamos a tener, ¿verdad?, una realidad objetiva y una realidad mágica. La realidad objetiva la vamos a encontrar en la naturaleza o paisaje tal como lo conocemos. Y la realidad mágica la vamos a ver a través de la naturaleza o paisaje como está en la novela. Esto lo vamos a ver a través de un filtro de la sujeción de ilusión. Este es el filtro subjetivo de ilusión, ¿verdad? La novela resulta un tejido de planos mágicos y reales que configuran una nueva realidad aceptada por el lector. Estas dos realidades van a ser aceptadas por el lector. El autor. El autor se va a basar o va a dar a conocer su punto de vista, su historia, o va a contar su historia a través del punto de vista de los narradores. Entre los narradores vamos a tener un narrador omnisciente que narra desde fuera, conoce todo lo de sus personajes, es decir, que es como un dios.
podemos tener un narrador personaje que narra desde dentro de la historia, pues él es un personaje. O podemos tener el narrador desde un personaje que narra desde uno de los personajes que intervienen en la novela, personaje que no es él. En la narrativa vanguardista, el autor narra simultáneamente según todas las técnicas anteriores, por tanto, muestra una acción desde varios puntos de vista. La novela vanguardista pone al lector a deslindar lo que se le da mezclado, por lo tanto debe estar muy atento el lector. El personaje. Este sufre una profunda transformación. En la narrativa tradicional se observa un personaje movido por el autor, obediente a las disposiciones que establece su creador. Ahora, en la narrativa vanguardista vamos a encontrar, ¿verdad?, que el autor hace un gran esfuerzo para dejar que sus personajes se muevan en forma autónoma dentro de la novela. Cada personaje dentro de su realidad completa tiene 3 esferas activas: el consciente, donde habitan las vivencias controladas y lógicas; el subconsciente, donde el control ya no existe; y el inconsciente, pleno de vivencias desconocidas que trabajan al yo sin que éste sospeche que está afectado por él. Por eso se dice que en el vanguardismo los autores tratan de que los personajes se acerquen lo más posible a los seres humanos. Las 3 zonas de conciencia están activas y se presentan en los personajes de la novela como en los seres humanos, interfiriéndose constantemente. Vivencias del consciente, del subconsciente y del inconsciente forman en la novela una trama desordenada como en los seres humanos. Una novela que deja entrada en los personajes a este tejido fantástico ofrece una acción fragmentada como pedazos de conciencia y de ensueño y absurdo. El lector deberá ordenar ese caos y descubrir en la novela el orden que aparentemente no existe. El lector se va a convertir, ¿verdad?, como en cómplice del autor y va a empezar a jugar con él. Va a empezar a escudriñar la obra. El tiempo es otro elemento importante dentro de la novela vanguardista. Se mezclan y se entrecruzan constantemente las 3 etapas del tiempo: presente, pasado y futuro. Se entrecruzan e interfieren formando un caos cronológico. Se vive en el presente, pero constantemente volcados hacia el futuro o retraídos hacia el pasado. Una novela vanguardista brinda un tiempo sin lógica, fragmentado, desordenado, y el lector debe ordenarlo mientras lee, convirtiéndose en un lector activo. Otro de los elementos es la temática. La temática de la narrativa vanguardista es variada, pero generalmente huye de lo regional para iluminar y sobre todo denunciar un problema más amplio, nacional o universal. Las novelas vanguardistas son muy críticas. Se trata de exponer la angustia existencial del hombre que se debate entre el absurdo y la esperanza. Al desarrollarlo, el autor utiliza la ironía, el chiste y la burla. Son elementos bien interesantes y bien importantes que siempre se van a encontrar en las novelas, casi siempre se van a encontrar en las novelas vanguardistas. Otro elemento muy importante es el lenguaje. El narrador vanguardista utiliza un lenguaje crudo y hasta grosero. Algunos lectores rechazan este lenguaje, lo catalogan de atrevido y irrespetuoso. Pero, sin embargo, también algunos lectores opinan que es un lenguaje que responde a una técnica. El escritor desea llevar al hombre, personaje, tal y como es. Muy bien, mis queridos estudiantes, hasta aquí una visión resumida de lo que es la narrativa en el vanguardismo. Ahora, como actividad, ustedes deben escoger una novela vanguardista y en ella van a identificar en cada uno de los elementos narrativos que acabamos de estudiar las características vanguardistas. Recuerden estar muy despiertos y despertar sobre todo esa imaginación que nos dice, así como nos dice Izquierdo, no es solo realidad lo que constatan los sentidos, sino también el ser adivinado y metido en la narración. También ese misterio es una realidad de la cosa o de la persona, pero no será captado nunca por los sentidos. Lo capta la imaginación. La imaginación creadora es capaz de tomar lo real físico y lo que está más allá de esa realidad ultra real y convertirlo todo en una fantasía fiel a la realidad.
Así que a despertar esa imaginación. Y ya para terminar, recuerden que cada narrador trata de abrir sus propias sendas y dejar en la historia literaria sus propias huellas. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Fue un placer haber estado con ustedes y nos vemos en un próximo encuentro. Muchas gracias por su atención.